Soy el abogado Nelson Hurtado Obando. Acudo a estos medios de comunicación social masivos para dar a conocer algunas opiniones y unos conceptos jurídicos respecto de un proyecto de ley que cursa en el Congreso de la República y que nos afecta sensiblemente a todos los ciudadanos colombianos. El proyecto de ley al que me refiero es el que ha sido presentado por el congresista antioqueño Nicolás Albeiro Echeverri Albarán y que no es nada distinto a un proyecto de ley que fue archivado en el año 2010 y que pretende modificar la Ley 675 o de régimen de propiedad horizontal. En principio creería uno que es un proyecto de ley plausible y lleno de garantías y de bondades para los ciudadanos colombianos y especialmente para quienes de alguna manera somos propietarios del derecho real de dominio o de propiedad sobre apartamentos y locales comerciales o otros bienes construidos en propiedad horizontal. Pues la verdad que estudiando bien el proyecto no encuentra uno nada nuevo ni nada que beneficie a los copropietarios de todas las unidades de propiedad horizontal y que en mi sentir afecta sensiblemente a quienes somos copropietarios de unidades habitacionales, apartamentos o casas o locales comerciales u otro tipo de bienes en propiedad horizontal. En principio, reitero, este proyecto de ley es el mismo que se presentó en el 2010 y que fue archivado y se retoma ahora y la gente, nadie se ha preguntado cuál es el afán de dicho proyecto de ley que está haciendo, creo que sus últimos trámites ante el Congreso de la República. Ese proyecto de ley, tal como se ha presentado en este momento, está marcada porque así en el proyecto de ley o en la motivación como en el texto mismo del proyecto de ley se consagra finalmente el único afán, el único interés que se tiene por parte del ponente y de otros congresistas de que ese proyecto se apruebe y se expida como ley de la República reformatoria de la ley 675, no es nada más ni nada menos que proteger, cautelar, consolidar unos intereses gremiales particulares como son lo que se pretende crear a través del administrador profesional de la propiedad horizontal. Yo había visto en internet alguna página ya hace 1 o 2 años en la cual el congresista Nicolás Albeiro Echeverri Albarán aparecía como cofundador o como director de una tal entidad denominada Colegiatura de Propiedad Horizontal en Medellín. Desafortunadamente no he podido volver a localizar ese sitio ni a recopilar unas fotografías donde él aparecía como liderando dicha colegiatura. Es decir, que de entrada podría significar que hay al menos un presunto y aparente conflicto de intereses entre el proyecto de ley presentado por el congresista Echeverri Albarán y la colegiatura de la propiedad horizontal y la creación en este proyecto de ley del administrador profesional de la propiedad horizontal. Pero yendo más al fondo, todos los demás artículos que se modifican y otros que se agregan a la ley 675 no son sino pura cosmética. Por ejemplo, en materia de seguros. En materia de seguros, todas las propiedades horizontales
después de que cada ciudadano colombiano compra su unidad de dominio privado, tiene unos seguros, los propios que ha establecido el legislador colombiano cuando se trata de la adquisición de vivienda nueva, y que es una garantía de estabilidad y seguridad y calidad por 10 años que debe constituir el constructor al momento de enajenar cada unidad ya terminada. Los demás seguros son los comunes, incendio, terremoto, y que solo amparan los bienes comunes. Los demás seguros respecto del apartamento o del local, única y exclusivamente como propiedad privada, corren por cuenta del propietario. Es decir, uno como dueño de un apartamento o de un local comercial toma los seguros que esté en posibilidad de tomar y de pagar las primas para tener cubierto, digámoslo así, todo riesgo. De suerte que en materia de seguros, la cosmética que se le hace en el proyecto de ley que pretende reformar la ley 675 no es más que un comodín como para decir vamos a asegurar. No hay tal. Por ejemplo, en este momento, compradores de vivienda, caso Meritage, casos otros en el Valle de Aburrá, no tienen seguros. Al caso de clásico ya debatido durante mucho tiempo, el caso de Space, la gente quedó despatrimonializada. Y este es otro tema mucho más complejo porque tiene que ir, y que desarrollaremos en otra oportunidad, tiene que ver directamente con el papel o el rol que juegan las fiduciarias en materia inmobiliaria. Pero eso será para otra oportunidad. En el presente caso, ese proyecto de ley que pretende modificar la ley 675, régimen de propiedad horizontal, fundamentalmente crea dos cosas. Primero, el administrador profesional de la propiedad horizontal. Y de manera expresa, dice dicho proyecto de ley, que ningún copropietario podrá ser designado administrador de la propiedad horizontal. No sé si el congresista Echeverría Albarán, que dicen que es abogado, cursó la materia de bienes con el maestro, el doctor Luis Guillermo Velázquez Jaramillo. Si él ha de entender, si es así, entonces los tres atributos principales de la propiedad privada que se conocen desde el derecho romano como el derecho de usar, gozar y disponer, nuevamente se vería limitado, y sería la reforma a la ley 675 sería como un proyecto de esos que hacen curso en Latinoamérica respecto de casi todos sus presidentes, como una, comillas, ley habilitante, cierro comillas. Es decir, que el propietario solamente estaría destinado, instrumentalizado a pagar las cuotas de administración, a asistir a la asamblea, a elegir la junta directiva y a elegir el consejo de administración. De resto, todo quedaría como en poder de un superpoderoso administrador profesional de propiedad horizontal. Y eso no es así. El derecho al uso, goce y disposición de la propiedad privada está en cabeza, en forma indivisa, en todos y cada uno de los propietarios de las distintas unidades privadas que conforman el conjunto residencial en propiedad horizontal. Nadie externo tiene por qué venir a interferir en la administración de la propiedad privada. Es tanto como si ahorita se presentara un proyecto de ley que dijera, por ejemplo, que la Superintendencia de Industria y Comercio podría entonces exigir unas calidades para que, qué sé yo, los bancos, los almacenes de grandes cadenas, bueno, qué sé yo más, los productores de alimentos, tuvieran que nombrar
como gerentes a determinados profesionales y de determinadas áreas o de ciertos gremios. La cosa no es así, porque esa decisión es soberana y absoluta y recae en el conjunto de la Asamblea General de Copropietarios designar el administrador. No hay ninguna norma constitucional ni legal que pueda decir que a la propiedad horizontal se le pueda imponer por ley, más no por la ley, se le pueda imponer un administrador externo de cierto gremio y se prohíba que pueda ejercer como administrador cualquiera de sus copropietarios. Ninguna. Además, la garantía de que se maneje o no se manejen bien los bienes comunes de la propiedad horizontal por un administrador que sea a su vez copropietario no está en desventaja a que los bienes puedan ser manejados por un administrador supuestamente profesional en propiedad horizontal externo, porque en ninguno de los dos casos los riesgos normales no están cubiertos ni con el uno ni con el otro, y es evidente que esos riesgos no pueden suprimirse por la vigencia de una ley que percute directamente en menoscabar el derecho a la propiedad privada como un derecho fundamental económico. Pero además el proyecto de ley de inconveniente, de innecesario y de espurio también contempla la creación de unos nuevos registros inmobiliarios de la propiedad horizontal. O sea que el registro inmobiliario que data desde prácticamente 1970 en Colombia y desde antes en el sistema tradicional de registro de instrumentos públicos, viene a generar ahorita con el proyecto de ley un registro paralelo, dizque el registro inmobiliario y una superintendencia inmobiliaria para propiedad horizontal y una creación de ciertos trámites que son estrafalarios, inconvenientes, improcedentes, ilegales, porque el sistema registral colombiano, tanto desde el punto de vista catastral como desde el punto de vista de los derechos reales y de los derechos anexos sometidos a registro inmobiliario, han sido supremamente eficientes y máxime ahora cuando la Superintendencia de Notariado y Registro ha puesto ya a tono con la tecnología la información para poder tener certeza sobre la titularidad o las limitaciones o los gravámenes que pesan sobre determinados bienes inmuebles. O sea que finalmente puedo asegurar, y estoy dispuesto a sostener el debate con mayor profundidad, el proyecto de ley no busca sino poner preeminentemente el que a los propietarios de propiedad privada, a través de un proyecto de ley, el Estado nos imponga de que el administrador de la propiedad horizontal, óigase bien, de los bienes comunes de la propiedad horizontal, se entreguen a un particular, a un tercero, como si los copropietarios hubiésemos sido todos declarados interdictos por incapacidad para administrar nuestros propios bienes. Ese desafuero, pues está bien, tal vez que lo cometa un congresista que sea taxista o que sea panadero, qué sé yo, pero un proyecto de ley en esas condiciones presentado por quien dice ser abogado, me parece que es un adefesio que atenta contra uno de los derechos fundamentales económicos, que es el de la propiedad privada en Colombia y que está cumpliendo una función social y ecológica. Ese cuentecito, ese comodín de que también se menciona tangencialmente en el proyecto de ley, que es para estos fines, no tiene ningún asidero ni constitucional ni legal.
Por eso advierto, porque es mucha la cháchara que están votando ciertas organizaciones gremiales, todas unidas por el mismo cordón umbilical, porque no es solamente la colegiatura de administradores de propiedad horizontal, sino algunas agencias de administración de propiedad, algunos señores que han desempeñado cargos públicos, por ejemplo en Medellín, que sabemos que tienen profunda injerencia en materia de urbanización, en tanto están ligados directa o indirectamente con la industria de la construcción. Partimos de esta pequeña queja en el sentido de que dejarnos imponer tal tipo de decisión a través del legislador incrementaría notablemente los costos de administración de las propiedades horizontales, y eso incidiría para convertirse en un nuevo factor de especulación inmobiliaria que muy probablemente, con el promedio de ingresos que tiene los ciudadanos colombianos que vivimos en propiedad horizontal, sería un factor de gentrificación, o sea, un nuevo modelo de desplazamiento urbano, pues porque ya veremos cuántos más se atrasan en las cuotas de administración y se ven sometidos a procesos ejecutivos, embargos y remates de sus unidades privadas para el pago de estas expensas comunes. Es decir, el tema hay que abrirlo, y yo le solicito al doctor Mauricio Liscano, presidente del Senado y por ende del Congreso de la República, y al presidente de la Cámara, como a los representantes y a los senadores de la respectiva comisión de estudio de este proyecto de ley, por favor, que nieguen la ponencia, porque ningún beneficio trae, ni con eso vamos a resolver el problema de inseguridad por fallas estructurales, por mala calidad de los materiales, por incumplimiento de los constructores, ni vamos a resolver el problema de convivencia ni nada de lo que existe en las propiedades horizontales. Aquí solamente ese proyecto de ley está presentado para salvaguardar y poner por encima de intereses comunes, legítimos y verdaderos, como son los que nacen de la propiedad privada, a un gremio como es el gremio supuestamente de administradores profesionales de la propiedad horizontal, que no creo que puedan ser tales con un curso de 120 horas en el SENA, que ni siquiera alcanza para que tenga la designación académica de diplomado. Yo pienso que esto es un tema bastante complejo. Yo reitero, estoy dispuesto a participar en un debate más amplio, con más argumentos, con más desarrollo de estos temas, y donde sea, estoy dispuesto a hacerlo, porque como ciudadano y como abogado, ese es mi papel y ese es mi rol. Aquí no pueden seguir pasando a la historia algunos congresistas con proyectos que realmente no traen ningún bienestar, no traen ningún beneficio y por lo tanto no contribuyen a generar ni más paz y por ende ni más ni mejor calidad de vida para los colombianos. Estén atentos, señores, porque parece ser que se prepara un gran asalto, un gran manotazo a una de las funciones principales inherentes, inmanentes al derecho real de propiedad privada, como es el de la administración de los bienes que nos pertenecen. Yo creo que a ningún copropietario de propiedad horizontal en Colombia, ni la Constitución ni la ley nos ha considerado discapacitados, ni menos ningún juez de la República ha proferido sentencia en la cual masivamente se nos declare en interdicción para administrar nuestros propios bienes. Buenas tardes.